Muy bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos. Gracias por asistir a esta sesión. Hay muy poquitos compañeros, pero bueno, pues ellos tendrán sus razones para no estar aquí. Muchachos, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un último ejercicio de estática de vigas y vamos a ver un método alternativo para resolver problemas de tensiones, un método complementario a lo que ya vimos. Y ese es el plan del día de hoy, para estar completamente listos para presentar el examen. No sé si alguien haya presentado su examen, pero entiendo que la mayoría lo va a hacer el día de hoy porque son muy poquitos los que presentaron el día de ayer. Y hoy es la última oportunidad para presentar este examen para el segundo parcial. Pero antes de iniciar, muchachos, quiero preguntarles si tienen alguna duda, comentario, algo que quieran compartir, preguntar, externar. Los escucho, muchachos. ¿Cuánto vale el examen, profe? Igual que siempre, 50%, 40% Ah, la teoría, gracias. 40% perdón, 40% los problemas, 10% la teoría, 50% total. Gracias. ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna otra cuestión que quieran aclarar, clarificar ahorita? Profe, para el examen de hoy es de 4 a 12, me parece, ¿no? De 4 a 12 exactamente, de Sí. 16. Y va a subir otra asignación para las evidencias en Classroom, ¿no? Exactamente. Sí, ok. Gracias. Bien. Entonces, maestro, si el examen es hasta las 4, ¿no podemos realizarlo antes? Es que a mí todavía me aparece la asignación de ayer, pero no sé si puedo hacerlo antes. No, porque no está activo en el modo, ya no te deja entrar porque el de ayer se cerró a la medianoche. Voy a volverlo a activar a partir de las 4 de la tarde. Bueno, voy a activar el nuevo examen para el día de hoy a las 4 de la tarde. Y hasta entonces podrás entrar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Gracias. Ok. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien que quiera preguntar alguna otra situación a ese respecto o a cualquier otro, muchachos? Sí. Con mis compañeros tenemos una duda que es de cuáles eran los cálculos correctos que se debían hacer en las prácticas, porque ya nada más nos falta eso. ¿Cuáles eran los cálculos correctos? Pues los que están indicados en el instructivo de práctica, no sé si no sean claros, pero incluso de la práctica de fuerzas concurrentes, la sesión pasada, al final dedicamos unos minutos para revisar de dónde iban a tomar los datos, y al final les dije, así a grosso modo, les dije, esto es lo que tienen que hacer, tienen que sumar simplemente las dos fuerzas y encontrar una resultante, y después encontrar la equilibrante, es decir, el negativo de esa resultante. Eso es lo que hay que hacer nada más en esta segunda práctica, en la de fuerzas concurrentes, me parece que es la primera. Y en la otra, Okay. si te digo así a grosso modo, es lo que hay que hacer. Pero bueno, ustedes tienen que tomar de las imágenes, ver cuánto vale cada fuerza, y ustedes tienen que determinar los ángulos de esas fuerzas de acuerdo a las imágenes también, para que tengan todos los datos y puedan hacer esa suma. Y en la segunda, en ¿cómo se llama? La primera condición de equilibrio, pues es prácticamente lo mismo, porque me parece que ahí van a tener que determinar, les pedí que determinaran el peso, y tienen dos fuerzas marcadas en los dinamómetros con unas ciertas inclinaciones que ustedes pueden determinar a través del transportador que está ahí colocado entre los hilos que están sosteniendo a las pesas. Entonces, pues es tomar el valor del dinamómetro, el ángulo, y tomar el valor del otro dinamómetro y su ángulo, y con esos tenemos dos vectores, dos fuerzas que conocemos, y tenemos una tercera fuerza que son las pesitas que están colgando, y eso es lo que hay que calcular. Es exactamente un ejercicio como estos de tensiones que hemos estado viendo.
dos fuerzas o dos hilos que sostienen a un cuerpo que está ahí colgando y que está estático. Entonces, eso es lo que hay que hacer, simplemente determinar esa tercera fuerza, el peso de de esas barritas, y va a ser algo muy similar a lo que hacen en el primer caso, porque lo que pueden hacer con estas dos fuerzas que tienen los hilos es encontrar una resultante, y el peso pues va a ser el equilibrante, es decir, el vector negativo de esa resultante. Así a grandes rasgos, muchachos. Muchas gracias. Sí, espero que eso les aclare para que ya no tengan problema para completarlo. Bien, muchachos, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Alguna otra, o tiene duda con alguna otra situación? Maestro, después de que hayamos entregado el examen, ¿cuánto tiempo tenemos para entregar las evidencias? Ahí dice 30 minutos. Se supone que cuando estás haciendo tu examen, estás haciendo tu procedimiento. Una vez que terminas tu examen, pues ya terminaste prácticamente de hacer tus procedimientos. Entonces lo único que hay que hacer es tomar las imágenes y ponerlas en un documento, o en el peor de los casos, tomar las imágenes y enviarlas tal como las tomas. A lo mejor lo que te lleva tiempo es ponerle tus datos a las hojas, pero incluso eso lo puedes hacer de manera previa. Entonces no hay no es que terminas el examen, en ese momento te pones a resolver y hacer el procedimiento, por eso solamente son 30 minutos. Gracias. ¿Sale? Tú eres Byron, ¿no? Vargas. Sí, maestro. ¿Y qué problema tienen con su práctica para accesar a su programa? Es que nos aparece que debe dar acceso. Entonces uno de mis compañeros, no sé cómo se llame, dijo que él nos iba a dar acceso, pero no nos ha dado para poder editarla. Entonces primero pensábamos que era usted, por eso ve que le comenté ayer. Ajá. Entonces el compañero comentó que a la compañera que acaba de hablar, esta Kim, ya la había dejado de editar, porque y vamos a ver si era porque no nos dejaba entrar él o era usted. Ok, si a Kimberly ya le di acceso, ella es la que tiene que dar permisos a ustedes, ella es la que tiene que dar. En ese archivo que generó para su práctica, tiene que ponerle compartir y tiene que poner los correos de todos ustedes del equipo para que ustedes puedan entrar directamente al archivo, no a la carpeta. A la carpeta nada más les estoy dando acceso a una persona. Voy a dar acceso. El que me dio acceso a la práctica fue usted. Un compañero nos mandó el link al grupo y para meterme yo le tuve que pedir acceso a usted, y de hecho me llegó un correo de confirmación que me dijo que usted fue el que me dio acceso, y no sé cómo dar acceso y no dice nada Por eso de la computadora ni nada. Por eso lo platicamos también en la sesión pasada. Si no se acuerdan, muchachos, revisen los videos. De todas maneras, ahorita lo vemos al final. Es el proceso para darle permiso de acceso a sus compañeros. Es simplemente colocarse dentro del archivo y hay un botoncito que dice en la esquina superior derecha compartir. Y ahí cuando abre un cuadro de diálogo es donde hay que meter los correos electrónicos de tus compañeros, y ya el mismo mensaje que te llegó a ti le va a llegar a ellos diciéndoles que ya pueden editar ese documento, pero lo revisamos al término de la sesión, sin problema, para que no haya duda. Sí, ¿Vale? sí, maestro, gracias. Gracias. Entonces vamos a continuar ya. Si no hay alguna otra pregunta, muchachos, vamos a pasar al tema del día de hoy. Déjenme ver, hay algo por ahí en el chat. Que si los dejo entrar, por favor, ya están todos dentro ya. Muy bien, entonces voy a compartir mi presentación para que revisemos este último método alternativo para resolver estos problemas de tensiones, y que incluso ustedes pueden utilizar para resolver precisamente esos cálculos de la práctica. Entonces, bueno, vamos a revisarlo rápidamente.
Estábamos viendo, muchachos, este tema de estática en esta parte del curso. Hablábamos de tensiones y vigas. Tensiones era cuando tenemos los cuerpos sostenidos por alguna cuerda o alguna cable. Y en este caso hablamos de problemas de vigas cuando estamos hablando de fuerzas que estamos aplicando de manera paralela y que esas fuerzas ya no producen el desplazamiento del cuerpo, sino su giro, como está aquí mostrado en esta animación. Cuando aplicamos una fuerza en un cuerpo que tiene unas ciertas características y que puede girar alrededor de un punto, entonces lo que producimos es un giro de ese cuerpo y ese efecto se le denomina el momento. Entonces precisamente es el momento que produce esa fuerza y eso es lo que estamos estudiando ahorita. Pero antes de pasar a un último ejercicio de este momento de la segunda condición de equilibrio, vamos a revisar un método alternativo para resolver problemas de tensiones como este. Muchachos, este ejercicio lo hicimos hace un par de sesiones, me parece. Se trataba de este cuerpo que está colgado de un hilo y ese también está sostenido por esta viga, de determinar cuál es la fuerza que tiene que ejercer esta cuerda, en este caso la tensión de esta cuerda, para sostener este cuerpo y mantenerlo ahí, y de igual manera la fuerza que debe aplicar este puntal, la fuerza con que debe reaccionar este puntal para mantener esa cuerda en esa posición y este cuerpo que está aquí colgando pues permanezca en esta posición, esté en equilibrio. Y en base a eso lo que hicimos fue pues nuestro procedimiento normal de aislar nuestro cuerpo, trazar un esquema en donde representemos las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. De ahí pasamos a trazar un diagrama de cuerpo libre, en donde indicamos las fuerzas y sus componentes. Y una vez que tuvimos eso listo, aplicamos nuestra primera condición de equilibrio, tanto en el sentido del eje X como en el sentido del eje Y. Y de ahí encontramos un par de ecuaciones que nos permiten resolver este problema. Y en una de ellas despejamos un valor, sustituimos en la otra, y de esa manera pudimos determinar finalmente los valores de las dos tensiones, pero de la tensión de la cuerda y de la reacción del puntal para mantener esa cuerda en esa posición y que este cuerpo se mantenga estático. Entonces ese fue el procedimiento que vimos genérico, lo vimos al menos en dos o tres ejercicios para resolver este tipo de problema de tensiones. Vamos a ver el día de hoy un método alternativo que se puede utilizar para resolver solamente este tipo de problemas de tensiones, porque vamos a ver que está dado a partir de una condición muy especial. Entonces aquí tenemos el mismo problema, muchachos, que ya resolvimos. Y entonces si vemos aquí, tenemos otra vez ese cuerpo colgado, esta cuerda que lo sostiene y este puntal que sostiene la cuerda en esa posición. Y rápidamente, muchachos, para que nos dé tiempo, váyanme diciendo hacia dónde aplica su fuerza la cuerda para mantener aquí este cuerpo sostenido. Ayúdenme. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, gracias, Barrera. Entonces, esta es la dirección que tiene la fuerza que aplica esta cuerda y como se tensa, bueno, decimos que esta fuerza que aplica es una tensión. Muy bien, ahora el puntal, esta viga o madera, lo que esté sosteniendo esta cuerda en este punto, hacia dónde aplica su fuerza para mantener esta cuerda en esa posición. Arriba a la derecha. Gracias, Bárbara. Arriba a la derecha, igual que en el caso anterior. Ahora, no, ahora es arriba, pero es a la derecha ahora. Entonces, como es la fuerza de reacción que ejerce este puntal, porque esta cuerda ejerce una fuerza sobre él, pero este reacciona para mantenerlo ahí, pues lo llamamos esta una reacción. Y luego, finalmente, ¿cuál otra fuerza nos falta ahí para representar, muchachos? La del peso. La del peso de este cuerpo que está aquí colgando. Muy bien, gracias. El peso. Vale, y ya tengo aquí las tres fuerzas que están aplicadas a este cuerpo. Y entonces, como siempre, lo recomendable es que nosotros podamos referir o dibujar estas fuerzas en un sistema cartesiano, porque eso nos ayuda a visualizar
mejor la interacción entre ellas. Entonces voy a representarlos en un plano cartesiano. Y bueno, entonces aquí verticalmente hacia abajo, bueno, aquí debería estar el eje, pero se me quedó chueco. Debería estar el peso. En el segundo cuadrante, aquí debería estar, por ejemplo, la tensión. Y en el primer cuadrante, aquí tendría que estar, por ejemplo, la reacción del puntal. Entonces ahí la voy a dibujar. Entonces, ya que la tengo así, pues voy a indicar también los datos que conozco de los ángulos de estas fuerzas. Yo sé que esta tensión, por ejemplo, veo que aquí con la vertical, que es esta pared que está de este lado, forma un ángulo de 45 grados. Es un dato que tengo. Lo voy a poner aquí para tenerlo a la vista. Y luego tengo de este lado también que esta reacción forma un ángulo de 50 grados con la vertical también. Entonces aquí con la vertical, que es el eje Y, este también tiene un ángulo de 50 grados. Entonces son datos que me sirven. Los voy a poner ahí para tenerlos a la mano. Muchachos, voy a escribir de este lado voy a dibujar unos vectores aquí. Si yo tuviera, por ejemplo, un vector en esta dirección y lo quisiera sumar con otro vector, tal vez en esta dirección, y lo quisiera sumar con otro vector, tal vez en esta dirección, y luego cuando sumo un último vector, que pudiera ser resulta que llego al primer punto, al mismo punto de donde partí el primer vector, y formo esto que es un polígono cerrado. La pregunta es, a ver si lo visualizamos, ¿cuánto valdrá la resultante de la suma de estos 4 vectores? ¿Alguna idea, muchachos? 0, porque se regresa al mismo punto de donde comenzó. Así es. Ese es algo interesante e importante que debemos de saber. Cuando yo sumo n cantidad de vectores, bueno, necesariamente tienen que ser al menos 3, y regreso, después de haber sumado esos 3 vectores, regreso al mismo punto, entonces la resultante vale 0, porque normalmente trazaremos la resultante del punto de origen del primero al punto del fin del último. Entonces aquí podemos una resultante con el tercero, con el segundo, pero ya no podemos trazar una resultante con el cuarto, porque está exactamente en el mismo punto donde inició el primero, está el fin del último, entonces no hay una resultante 0. Entonces aquí la resultante sería igual a 0 de estos vectores que forman un polígono cerrado. Y ese es un resultado importante que debemos tomar en cuenta, porque si comparamos la primera ley de equilibrio, ¿qué me dice la primera ley la primera ley de equilibrio? Así dijimos que era. Que la suma de las componentes en X es igual a 0 y también las componentes de Y es igual a 0. Pero no es que me quedé pensando, porque no es la primera ley de equilibrio, es la primera condición de equilibrio. Gracias. Sí, así lo habíamos definido previamente, porque veíamos que teníamos fuerzas en las dos direcciones, en X y Y, pero en general decíamos que la primera condición de equilibrio nos define que para que haya un equilibrio de rotación, de traslación, para el cuerpo no se mueva en ninguna dirección vertical, ni horizontal, ni diagonal, en ninguna dirección, la suma de fuerzas en general debe ser igual a 0. Y si eso lo podemos efectivamente, como nos dices, dividir en dos partes cuando lo que conocemos, o cuando desglosamos esas fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Pero hoy vamos a usar una forma distinta, pero sí es interesante ver esta condición. Me dice que la suma de fuerzas debe ser igual a 0, y entonces si comparamos con esta condición en el cual la resultante de una suma de vectores me da 0,
es cuando forman un polígono cerrado. Entonces, si yo aplico estas dos situaciones, hay una coincidencia. Este resultante debe valer de 0 y esta suma de fuerzas también debe de valer 0. Entonces, eso me dice que yo puedo, con estos tres vectores que están aplicados en este cuerpo, formar un polígono cerrado. Y entonces, si tengo tres vectores y tengo que formar un polígono cerrado, ¿qué es lo que puedo formar, muchachos? ¿Qué figura geométrica? ¿Mandé? Un triángulo. Un triángulo, muy bien, gracias. Efectivamente, entonces lo que puedo formar con estas tres fuerzas es un triángulo. Y como su suma vale 0, pues es un triángulo que inicia y termina en el mismo punto. Entonces, voy a aplicar esa situación a esto. Voy a trazar, por ejemplo, mi fuerza R primero, más o menos en su dirección y con su magnitud aproximada. Y aquí estaría la fuerza R. Y después voy a trazar la fuerza T, más o menos en su magnitud y dirección aproximada. Y voy a ver que cuando hago eso, lo que resulta es que voy a poder trazar el peso de mi cuerpo, bueno, no de mi cuerpo, sino del cuerpo que está ahí colgando. Si lo trazo verticalmente, voy a lograr que este triángulo se cierre y aquí voy a tener el peso W. Y entonces voy a aprovechar eso, voy a aprovechar que estos tres vectores forman un polígono cerrado, en este caso un triángulo, para poder determinar cuánto valen esta tensión y esta reacción a partir de esta información. Entonces, bueno, ya que formé mi triángulo, esta es una manera de formar el triángulo. La otra sería que yo trazara primero la tensión T. Y si trazo la tensión T con su magnitud y su dirección aproximada, y después trazo a partir de ella la reacción R con su magnitud y dirección aproximada, pues va a ocurrir lo mismo, porque al final voy a poder cerrar mi triángulo con el peso, que va a ser siempre una vertical hacia abajo, y de esta manera formé nuevamente un triángulo que tiene que de las dos formas es válido, es decir, la suma de estas dos fuerzas debe de ser igual a este peso para que a la hora de sumar estas tres fuerzas tengamos una resultante de 0. Entonces, ya que tracé este triángulo, muchachos, lo que debo de hacer es identificar los ángulos internos de este triángulo para poderlo resolver. Voy a ver que tengo esta tensión, por ejemplo, y esta tensión con una vertical forma un ángulo de 45 grados, es el ángulo que tengo. Y si me doy cuenta que cuando tracé la tensión, esta W, este peso, es precisamente una vertical. Y entonces de ahí puedo determinar que esta tensión con este peso forman un ángulo de 45 grados. Y entonces ese dato de este ángulo interno ya lo conozco. Ya sé que este ángulo vale 45 grados. Y luego voy a ver que, por ejemplo, esta reacción con una vertical forma un ángulo de 50 grados. Y entonces veo que esta reacción que está trazada aquí con una vertical, que en este caso es el peso, pues también forma un ángulo de 50 grados. Y entonces puedo asegurar que este ángulo es también de 50 grados. Y entonces ya conozco dos ángulos internos de este triángulo. Determinar el tercero, pues ya sería muy fácil. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este tercer ángulo? 270. No, a ver, chécale bien. Son ángulos internos de un triángulo y ya conozco dos. ¿Cuánto vale este tercero? 85. Muy bien, 85. Sí, tengo 50 y 45 son 95. Para llegar a 180 me faltan 85 grados. Ese es el valor que tiene este tercer ángulo. Muy bien, gracias.
Y entonces, recordemos que en algún momento vimos la forma de resolver suma de vectores por el método del triángulo. Es decir, formábamos un triángulo con nuestros dos vectores y su resultante. Y esos triángulos eran triángulos, ¿cómo se llaman? Triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos que no tenían ángulos rectos, como es el caso de este. Y entonces podemos utilizar esa misma herramienta que utilizamos antes para poder resolver este problema. Pero entonces desconocíamos el valor de las dos fuerzas, perdón, desconocíamos el valor de la resultante. Aquí desconocemos el valor de estas dos fuerzas, pero conocemos todos los ángulos internos. Y entonces yo les pregunto, a ver si se acuerdan, muchachos, ¿qué herramienta cuando usamos esta solución de suma de vectores por el método del triángulo, qué herramienta utilizábamos para determinar los ángulos de ese triángulo oblicuángulo? ¿Cómo se llama? Ley de senos. Ley de seno. Muy bien, gracias. Para determinar la magnitud usábamos la ley de coseno, pero para determinar el ángulo usábamos la ley de senos. Y si nos recuerdan, José Antonio, a ver si te acuerdas, ¿qué nos relacionaba la ley de senos o cómo le expresábamos esa ley de senos? Era la medida del lado, bueno, del vector, entre el seno del ángulo que estaba opuesto a él en el triángulo. Okay. Y así, con cada lado era una triple igualdad. Una triple igualdad de la relación entre el vector y el seno del ángulo. Muy bien. Entonces vamos a expresar eso aquí. Aquí tengo estos vectores o estos lados del triángulo que son W, T y R. Y entonces si yo expreso estos vectores en esa relación, pues voy a ver que, por ejemplo, tengo que este peso lo puedo relacionar, o sea, puedo sacar su relación con respecto a su ángulo opuesto, que es este de 85 grados, con respecto al seno de su ángulo opuesto. Y esa relación que existe entre la W, entre el seno de 85, que es su ángulo opuesto, se conserva, es una constante o es igual a la relación que existe entre otro de sus lados, por ejemplo, esta R, con el seno de su ángulo opuesto, que es en este caso de 45 grados. Y debe de ser igual a la relación que existe, a la razón o a la división que existe entre el otro lado, que es esta tensión T, entre el seno de su ángulo opuesto, que es, en este caso, 50 grados. 50 grados. Vale, entonces, ese es el planteamiento de la ley de senos. Y si vemos, muchachos, de aquí, yo ya conozco cuánto vale W. Lo único que no conozco es cuánto vale R y cuánto vale T. Este valor sí lo conozco. Entonces, como conozco los tres ángulos, pues también tengo tres valores que también conozco ya aquí. Y entonces, pues fácilmente puedo ver que si yo tomo parte de esta ecuación, por ejemplo, esta parte, lo único que no conozco de aquí es esta R. Y entonces, a tomar esta parte de esta ecuación, pues puedo determinar fácilmente cuánto vale esta R si la despejo de ahí. Voy a reescribir esta parte de la ecuación a continuación. Voy a expresar primero este término que está del lado derecho. Lo voy a expresar exactamente igual. Solamente lo estoy cambiando del lado del signo igual. R por el seno de 45 grados. Más bien, R sobre el seno de 45 grados debe de ser igual a esta W entre el seno de 85 grados. Y entonces de aquí yo puedo despejar esta R. ¿Qué hago para dejarla solo, muchachos? ¿Qué me hace falta para dejar solo esta R de aquí? Díganme. ¿La pasamos al otro lado? La pasamos al otro lado. Acá estaba dividiendo, entonces va a pasar acá multiplicando. Y entonces cuando yo despejo esta R, me va a decir que va a ser igual a W,
que es el peso, por el seno de 45 grados, que es el término que tenía yo dividiendo en el otro lado, dividido entre el seno de 85 grados que ya estaba de este lado. Y este valor de W ya lo conozco, simplemente lo voy a sustituir ahí. Va a ser igual a 1960, que es el peso de este cuerpo. Como ya está dado en newtons, ya lo puedo sustituir directamente. Si estuviera dado en kilogramos, tendría yo que calcular este peso, pero ya está dado en newtons, pues directamente puedo poner su valor aquí, porque es peso, 1960 newtons, multiplicado por el seno de 45, muchachos. Si no mal me acuerdo, ese es punto 707. Punto 707. Punto 707, gracias, Alison. Punto 707, y entonces eso lo voy a dividir entre el seno de 85, que es, ¿cuántos, muchachos? Punto 900, ¿qué? Punto 996. 996, gracias. Entonces, si ya hago eso, puedo obtener cuánto vale esta reacción R, su valor. ¿Cuánto es? Si me llevan con esa operación, muchachos, 1960 por punto 707 entre punto 996. 1000 y algo. 500. 1391.28. Ok, 1391.28. Punto 28. Bien, gracias. Gracias, Alison. 1391.28 newtons. Ese es el valor de esta reacción R. Ya encontré su valor. Y entonces, ¿alguna idea de dónde puedo encontrar el valor de la T? De la tensión T. Vamos a hacer lo mismo, pero con R y sobre el seno de 45 es igual a T sobre el seno de 50. Bien, podría ser, esa es una buena posibilidad. Podríamos tomar estas dos. Ahora que ya conocemos R, vamos a ver si está bien. Podríamos hacer esto, efectivamente. Ahorita para no, para tomar en cuenta que es el dato que tenía originalmente, voy a tomar otra vez W. Entonces voy a tomar W y T. Pero efectivamente, como nos dices, Alison, está bien, también lo podríamos hacer, ya que conocemos ahorita este valor. Yo voy a tomar vamos a tomar ese ahorita, y si ustedes quieren hacer después también esa parte, verificar lo que también se puede. Entonces, nuevamente, si regreso a que W entre el seno de 85 grados es igual a este caso a T sobre el seno de 50, y de ahí despejo esta T. Entonces, esta T va a ser, bueno, tendré yo que invertir otra vez. Si invierto, bueno, esta T va a ser W, voy a pasar esto para acá. W por el seno de 50. Dividido entre el seno de 85. Y de esa manera puedo encontrar el valor de T, seno de 85 grados. Es una expresión muy similar a la de arriba, lo que cambian son los ángulos. Y entonces esto me va a dar el valor de esta tensión T. Si multiplico 1960 newtons, que es el valor del peso, 1960 newtons, por el seno de 50. ¿Me dicen cuánto vale el seno de 50, por favor? De sus calculadoras. Punto 766. 766, gracias. Punto 766. Y entre el seno de 85, que ya habíamos conocido, de punto 996. Si me ayudan, ¿cuánto vale eso? 1960 por punto 766 entre punto 996. A ver si debe ser 1500 y algo. $1507.38. 1507.38.
Gracias. Pues ya, si bien, muchachos, ya encontramos el valor de T y el valor de W con un método alternativo. Si los comparáramos, vamos a ver que se parecen mucho, no son exactamente iguales, pero sí se parecen mucho los valores. Vamos a ver, T vale 1507 aquí. Por el otro método encontramos que T valía 1511. Y por el lado de R vale 1391.28. Y del otro lado veíamos que valía 1405. Aquí se deja un poquito más. Pero bueno, esta es cuestión de los decimales que manejamos a la hora de hacer este cálculo. Si manejamos todos los que me da la calculadora, seguramente nos vamos a acercar un poquito más a estos resultados. Se parecerán más. Pero bueno, este es un método alternativo, muchachos, para poder resolver este tipo de problemas. Y este lo podemos usar siempre que vamos a hacer problemas de tensiones, que tenemos 3 fuerzas implicadas. Solamente en este caso que su suma debe ser igual a 0. Muchachos, va a acabar la sesión. Nos reconectamos en 2 minutos y continuamos, por favor. Los espero.